Hola Mateo, buenas tardes. Estabas en otra sala como participante, ahora sí, te tenemos en pantalla como speaker. Bienvenido, la verdad que es un gusto que nos estés acompañando. Como te contaba antes, Mateo Nicolás Salvato es emprendedor argentino especializado en robótica, escritor y fundador de la aplicación Hablador, que facilita la comunicación a personas con dificultades en el habla. En el año 2021 editó su primer libro, La batalla del futuro en Argentina, y la conferencia de clausura que es la que nos va a estar acompañando para cerrar este congreso, denominada La Revolución de la Discusión. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien por ahí? Perfecto. Sí. Ahí va, genial, genial. Bueno, gracias por la invitación. Verdaderamente es un grandísimo honor. Disculpas por la demora, estaba ahí tratando de coordinarme para entrar. Primero, como les decía, es un grandísimo honor estar aquí con ustedes. Notarán que voy a tratar de hablar relativamente pausado, en honor a la intérprete que, bueno, por cierto, muchas gracias por estar ahí ayudándonos a interpretar esta charla. Pero bueno, voy a tratar de hacerlo relativamente pausado para facilitarle el trabajo lo más posible. Bueno, como bien decían, mi nombre es Mateo Salvato, tengo 23 años, soy de Buenos Aires, oriundo del barrio de Caballito, ahora mismo en el barrio de Belgrano, donde estoy sentado en mi casa. Y desde que tengo memoria, que me suceden dos particularidades en mi vida. Una, que no tengo memoria de mi vida sin estar relacionada a la tecnología, por un lado. Y otra, y más relevante a efectos de esta conversación, que tampoco tengo memoria de una vida en la que no interactúe con personas con sordera, específicamente. ¿Por qué? Porque mi madre, hace 35, 37 años, que es no solo intérprete de lengua de señas, sino también profesora de sordos, con lo cual yo me crié toda la vida con personas con esta discapacidad, con estas dificultades puntuales, y viendo como un montón de chicos y chicas de mi edad, un poco más chicos, tenían un montón de dificultades para hacer cosas que a mí no me costaban nada. Y les mencionaba lo de la tecnología porque, claro, esto tal vez es muy frecuente, ¿no? Todos muchas veces vemos un montón de personas que les es difícil hacer cosas que a nosotros no. Pero en mi caso puntual lo que me pasaba era que yo, súper fanático de la tecnología, decía, ¿cómo puede ser que tengamos tecnología suficiente para poner un robot en Marte o un satélite en órbita, pero un sordo no puede hacer un trámite, no puede reportar un crimen cómodamente, no puede hacer una consulta médica de forma cómoda? Y bueno, así se imaginan, y seguro ya habrán hablado y visto mucho de esto, y lo conocerán mejor que yo y todo, digamos, un sinfín de cosas que, digamos, yo podía, cuando era chiquito, pensaba, yo puedo hacer mucho más fácil solo porque soy oyente, ¿no? Y eso me llevó a, bueno, yo me dediqué a la tecnología siempre, en mi corta vida, estuve siempre relacionado de alguna u otra forma, pero fue cuando terminé la secundaria que decidí tratar de orientar esa tecnología, o sea, ese interés por la tecnología a algo que tuviera relación directa con el trabajo de mi madre y con esta realidad que ya no era solo un trabajo, digamos, un empleo, sino que más bien era una vida para nosotros. Yo tengo amigos sordos de toda la vida, los primeros alumnos de mi mamá hoy son como mis tíos, digamos, porque me conocen desde que nací. Pues tengo una gran relación con la comunidad sorda en Argentina. Y claro, yo antes me dedicaba a la tecnología más aplicada, la programación, la construcción de robots, digamos, distintas cosas como un poquito más de la tecnología aplicada, como uno por ahí se puede imaginar a un técnico en electrónica, ¿no? Trabajando en circuitos y demás. Pero claro, fue cuando terminó la secundaria que ese bichito me empezó a picar un poco más fuerte y dije, che,
de vuelta, no podemos no tener algo de tecnología que ayude a mis amigos, ¿no? Yo nunca pensé hacer un emprendimiento, una empresa, ni nada por el estilo. Yo lo hice para los alumnos de mi mamá y mis conocidos con sordera, para tratar de ayudarlos a mejorar un poquitito su interacción con el entorno, nada más, ese era el objetivo. Nunca pensé que se iba a convertir en mi trabajo, ni que se iba a convertir en que mi pasión por la tecnología se iba a terminar canalizando profesionalmente por el lado de la discapacidad, y de alguna manera continuar parcialmente el legado de mi madre, ¿no? En lo que fue su esfuerzo por la educación especial. Entonces, en ese momento empecé, 2016, a programar, como les digo, con el objetivo de que mi proyecto lo usen 40 personas, ¿no? Digamos, eso se nos fue un poquito de las manos, pero no quiero saltar directamente a esa parte, sino que les quiero contar la cosa en orden cronológico, ¿verdad? Yo programé una pequeña aplicación con la idea de que sirviera para que los alumnos de mi madre pudieran comunicarse mejor con el entorno, y la publiqué en la tienda de aplicaciones para descargar, ¿no? Como no soy muy creativo con las marcas, se me ocurrió que era una aplicación para hablar, así que le puse Háblalo, pero como era demasiado argentino, le agregué una tilde y le quedó Háblalo, más en neutro. Y ahí le quedó el nombre, digamos. Que de vuelta, yo nunca imaginé que se iba a convertir en una marca, ni mucho menos, con lo cual no le di mucha prioridad a pensar en una marca ni nada por el estilo. Era yo solo, en mi casa, programando, la publiqué, y de repente se le empezó a bajar bastante gente. De repente, en vez de 40, tenía 100 usuarios, de repente había 1000, de repente 1500, y de repente una persona en Uruguay, y una persona en Chile, y una persona en Bolivia, y de repente crecía, hasta que un día, bueno, llega por ahí el punto de quiebre más grande, que es que yo seguía solo, no tenía ningún tipo de equipo, ni empresa, ni nada. Me invitan a dar una charla TED. Bueno, las famosas charlas TED, digamos, una tipa en un círculo rojo hablando de algo durante 15 minutos. Resulta que las ve mucha gente, las charlas TED. Y me invitaron a dar una charla sobre qué hacía yo con tecnología. Háblalo, era re poco conocida. Creo que después de un año tenía, creo que 10.000 descargas, 9.000 descargas, que la mitad la habían desinstalado, así que tendría 5.000 usuarios, que para mí era un montón igual. Yo nunca me esperé que fuera a llegar tan lejos, pero eso era todo. Bueno, después de esa charla, todo un poco se descontroló, y para 2018, que era un año y pico después de haber creado la aplicación, ya teníamos 55.000, 60.000 usuarios con discapacidades comunicacionales. No solo con sordera, esto es relevante, no solo teníamos usuarios sordos, sino que también personas con parálisis cerebral, de repente, con ELA, con una afasia, con una traqueotomía, cosas que yo no conocía y que no tenía de cerca, entonces nunca me había imaginado que se podían utilizar, que Háblalo se podía utilizar para esto. Y de repente me empecé a llevar esas sorpresas. Y ahí fue, en 2018, cuando dije, che, yo tendría que hacer una empresa, tendría que hacer un equipo. Yo obviamente técnico en electrónica, lo último que sabía era cómo hacer una empresa, se imaginan, no tenía mucha idea, pero se me ocurrió que lo mejor era dar un equipo no solo para darle un soporte organizacional, institucional al proyecto, y que deje de ser yo en el escritorio de la casa de mis padres programando y diseñando como podía, sino que tenga un sustento más profesional y que a la vez se encontrara alguna manera de generar ingresos con eso. Porque Háblalo es gratuita, no tiene ningún tipo de costo, ¿verdad? Pero yo decía, bueno, si quiero tener un equipo necesito facturar algo de alguna manera. Entonces lo que hice, como en ese momento no facturaba nada y no se me ocurría mucho, me junté con 2 socios, fundamos Asteroid Technologies, que es la compañía que hoy me toca dirigir, y lo que hice fue empezar a mandar CVs, y empecé a trabajar en 3 trabajos a la vez, y como tenía la suerte de vivir con mis padres y no tenía tantos gastos personales, esos 3 salarios los empecé a volcar en Háblalo, ¿no? Para contratar gente, para invertir en la aplicación, para mejorarla y demás. Así de básico empezó todo esto, ¿no? Bueno, acelero un poquito en la historia para que no se me duerman, pero
saltando 5 años en esta historia, ya 5 años y medio después, Háblalo hoy asiste a casi 300.000 personas con discapacidades comunicacionales en 65 países de los 5 continentes, de forma absolutamente gratuita, no tiene ni costo de publicidad, ni costo de nada, cero. La aplicación genera 0 centavos, sin conexión a internet y en 40 idiomas. Nos han pasado cosas muy locas, como que nos hayan reconocido como la innovación humanitaria del año en el Instituto de Tecnología de Massachusetts en Estados Unidos, la mejor universidad de ingeniería del mundo, o somos el único proyecto latinoamericano en la historia en ganar mejor desarrollo social del mundo en China, en la universidad más grande de China, en la Universidad de Pekín. Y bueno, así como eso pasaron muchas cosas que nos sorprendieron muchísimo, que nadie se esperaba, pero yo en realidad me quisiera enfocar, como hoy estamos, y debo primero hacer la salvedad, ya agradecí por poder estar acá, pero quiero agradecer a la organización por ponerse al hombro un evento como este, porque me entusiasma mucho que cada vez se discuta y se converse más y se ponga más en la agenda la temática de la inclusión desde el punto de vista del sector privado, porque yo les quiero contar mi perspectiva al respecto. Que ojo, yo siempre lo aclaro, ustedes me verán, no solo lo delata el número, sino que lo delata mi cara, que no lo puedo evitar. Yo no me afeito, la barba no me crece, lo sigo intentando todavía, pero no estaría sucediendo. Así que mi inexperiencia se nota a la distancia, con lo cual hago la salvedad de que tal vez mi hipótesis está absolutamente errada, pero yo creo fervientemente en esa hipótesis, aunque tal vez esté errada. A lo que voy con esto es, yo siempre tuve, cuando empecé con este proyecto, a mí me comía la cabeza cuál era el techo de la inclusión. Es decir, ¿por qué sucede la exclusión? ¿No? O sea, hay un montón de variables, un montón de factores a nivel sociológico, sociocultural. Hay mil temas. O sea, no me quiero meter tanto en eso porque, como se imaginan, no tengo idea. Pero sí me llamaba la atención un mundo que yo no conocía, que era el mundo de los negocios y el mundo del sector privado. Yo no vengo de familia de empresarios, nunca, mis padres siempre fueron empleados en relación de dependencia, nunca se habló de negocios en mi casa, con lo cual nunca lo tuve cerca, pero era algo que seguramente me llamaba mucho la atención, siempre me llamó mucho la atención. Pero que esta historia cambió cuando yo hice un clic y entendí que es una de las mayores herramientas para hacer cambios sociales. La herramienta de gestionar y crecer negocios. Y parece que es un delirio lo que estoy diciendo, pero quédense conmigo, confíen en que voy a llegar a más o menos un buen puerto con esto. ¿A qué voy? Háblalo es gratuita, siempre lo fue. Y nosotros nunca quisimos cobrar el servicio, porque es una filosofía de la empresa. Si yo no pago por hablar, ¿por qué un chico con parálisis cerebral va a pagar por hablar? ¿Verdad? Entonces, la aplicación es gratis, no tiene ningún costo. Pero yo necesito ingresos, porque si no, no puedo sostener el proyecto. Entonces, de ahí, yo me pongo a pensar, en su momento, con mi total inexperiencia en el mundo de los negocios, y me surge una idea. Che, ¿qué pasa si... Porque yo estoy encarando el problema mal. Yo estoy desarrollando una tecnología para poner en el bolsillo de las personas con discapacidad, para que las personas con discapacidad se adapten al entorno. Y eso está mal. O sea, está bueno que tengan una herramienta, pero lo verdaderamente relevante, la revolución que hay que hacer, es adaptar la sociedad a la persona con discapacidad, no al revés. O sea, si yo, parafraseando esto, si vos tenés un local a la calle, no le pedís a una persona con discapacidad en silla de ruedas que traiga la rampa, ¿no? Ponés una rampa o un ascensor, o de última decís que no es apto, pero no le vas a pedir a un cliente que se solucione el problema, o un ciudadano, en el caso del sector público. Entonces, ¿por qué esperarías a que una persona sorda, por ejemplo, venga a enseñarte a vos a usar Háblalo para pagarte tu producto o tu servicio? O en el caso del sector privado, para acceder a un servicio que ya pagó cuando pagó sus impuestos. Entonces, ahí fue que me pongo a pensar, ok, esto podría ser un servicio para compañías y gobiernos, para que dejen de excluir a las personas. Entonces ahí, bueno, me puse en manos a la obra, empecé a estudiar, a leer,
hice un máster en administración de empresas, imagínense si no me metí como un loco a tratar de entender el mundo de los negocios y las finanzas. Y ahí fue que se me ocurre la idea de crear el modelo de negocios de Háblalo, que se llama Háblalo for Business o Háblalo para empresas, básicamente, ¿no? Háblalo para organizaciones, mejor dicho. ¿En qué consistía? En hacer una aplicación a la medida para las empresas y los gobiernos, para que puedan instalar en sus locales a la calle y que funcionen como la rampa digital para las personas con discapacidades comunicacionales. Entonces, cuando una persona con una discapacidad de este estilo entra al establecimiento, se le ofrece la solución, en vez de esperar que la persona se arregle, ¿no? Así nace la idea, ¿no? En 2018. Pero había un pequeño detalle en el medio, que yo claramente no entendía, hoy lo entiendo, que era la narrativa de eso. Cómo contarlo. Y yo sé que parece una pequeñez, y más que nada los técnicos en general solemos subestimar a esa narrativa, ¿no? Mi problema era que el servicio no lo compraba nadie, ¿no? Podría tener un montón de razones, podría ser que no funcionara bien, podría ser que me veían la cara de que me escapé de un pelotero y no me querían comprar nada. Pero lo que yo me di cuenta es que mi problema era como yo lo estaba queriendo comercializar. ¿Por qué? Porque yo estaba yendo a una empresa, a un gerente de marketing a mis 19 años, y le estaba diciendo: hola, me gustaría que me ayudes comprando esta suscripción para financiar un proyecto para gente con discapacidad y que tus clientes con discapacidad tengan un mejor acceso. Claro, yo estaba, como solemos hacer, comunicando la inclusión mal, porque le estaba dando a entender a la persona, al comprador, entre comillas, que él me estaba haciendo un favor a mí o que le estaba haciendo un favor a las personas con discapacidad. Y ahí estaba el problema. Digo, y para mí, si me expliqué bien, esto es para mí lo que a veces le pone un techo a la inclusión. El concepto de siempre estarlo comunicando como que, bueno, que incluir es hacerle un favor a la persona con discapacidad que necesita acceder a algo. Y nada que ver. Todo lo contrario. Una empresa que puede darle acceso a una persona con discapacidad, la que está recibiendo un favor es la empresa. Digamos, no es la persona con discapacidad que ingresa al establecimiento, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos hoy y entendimos que había que hacer era dar a entender que la inclusión tiene que ser, y siempre lo fue, pero tiene que ser desde un punto de vista narrativo también, con lo que se dice un win-win, una ganancia para todos. O sea, que todo el mundo vea por qué es importantísimo incluir. Y por qué cuando incluimos en serio, todos ganan. Siempre, siempre. Digamos. No hay pérdida para nadie si incluimos de la forma correcta, ¿no? Al menos es mi opinión. Y ahí fue donde empezamos, después de 3 años de no facturar un peso y casi fundir la empresa 2 o 3 veces, empezamos a entender que la forma de narrarlo era esa. Y que lo que había que hacer era un cambio en la forma de hacer o de proyectar los negocios referentes a la inclusión, ¿no? Entonces empezamos a construir este sistema donde le ofrecemos a empresas y gobiernos la solución para tender puentes con una audiencia a la que hoy no llegan y para ser verdaderamente inclusivos, para poder atender de forma accesible a las personas con una discapacidad comunicacional. Obvio, en el medio hay 1000 variables que fuimos mejorando, hay 1000 cosas a mejorar ahora todavía, pero fuimos creciendo, ¿no? Fuimos creciendo y muchas empresas lo fueron entendiendo. Les puedo mencionar varias. El Banco Santander, nuestro cliente más grande, Rimax, Samsung, el grupo Mirgor, el gobierno de la ciudad, bueno, y Nespresso, y un largo etcétera. Y cada vez hay más. Y de hecho es interesante porque nos lo piden mucho afuera de Latinoamérica también. Nos lo están empezando a pedir en otros continentes, lo que te demuestra que esto no estaba solucionado en ninguna parte del mundo. Y esto también nos ayuda a generar un efecto contagio en la sociedad. Porque a medida que más empresas lo incorporan, otras empresas se van avivando y dicen: hey, a mí me interesa esto, yo también quiero formar parte.
y empiezan a incluir estos sistemas. De esa manera, empezando a crear un estándar, que es nuestro objetivo mayor como compañía. Que es, del mismo modo que hace 40 años una rampa no era un estándar, la rampa para silla de ruedas no era un estándar, y hoy lo es. Bueno, hoy los software, no tiene por qué ser háblalo, porque no, esto no pasa por nosotros, sino hoy los software de comunicación inclusiva no son un estándar. Nosotros, creo yo, que nuestro rol en este mercado como first mover, que se dice como primer actor, perdón, al intérprete, como primer jugador de alguna manera presentando esta idea, es tratar de setear un estándar. La idea es que vengan muchos otros que hagan mejores aplicaciones que nosotros, mejores háblalos. No es por nosotros. Nosotros no queremos hacer un negocio a nivel personal. De hecho, yo no cobro un sueldo de esta empresa, nunca cobré. Vivo de otra cosa. Pero digo, no pasa por hacer un negocio nosotros, sino pasa por hacerle entender al mundo de los negocios que incluir está bárbaro y que le sirve a todo el mundo. Digo, yo sé que puede sonar frío, y los que somos medio fundamentalistas del tema de, obvio, la inclusión tiene que ser por la persona, siempre vamos a estar porque hay que hacerlo, ¿verdad? Lo que yo digo es, viste, el si no puedes vencerlos, úneteles. Yo usé esa filosofía, de alguna manera. Y está funcionando, porque cada vez más empresas en Latinoamérica y en el mundo empiezan a levantar esto y a ponerlo como un estándar. Y estamos logrando que una persona con discapacidad pueda ir al Santander y abrirse una cuenta de forma cómoda, o hacer inversiones de forma cómoda, que pueda hablar en una comisaría de la ciudad, o que pueda comprar un café en Nespresso, digamos. ¿No? Y de a poco vamos logrando cosas cada vez más importantes. El Grupo San Cristóbal, por ejemplo, lo incorporó a sus centros médicos. Entonces, ahora hay un montón de médicos que ya pueden hacer consultas con la aplicación. Y eso es un poco nuestro objetivo. Y a eso nosotros le llamamos, que es un hashtag, ¿no? Es una forma de decir, pero bueno, rimaba y quedaba lindo, la revolución de inclusión. Porque que no es solamente un eslogan de marketing que queda lindo, o sea, lo es, porque queda lindo, pero es una realidad. Nosotros lo que queremos crear es una empresa que demuestre que la inclusión y que cuando todos somos incluidos es un grandísimo negocio para todos. No desde un punto de vista de la plata, de la guita como moneda, no por eso, sino que es negocio desde la concepción de esa frase, de alguna manera. Y yo creo que es la mejor manera de cambiar las cosas. Porque piensa en lo siguiente, ¿cuántas personas circulan por Santander todos los años y cuántas personas ayudamos nosotros? Nosotros somos 300.000. Les aseguro que circulan muchas más por Santander todos los años. Nos estamos contagiando a la gente en la importancia de incluir todo el tiempo, ¿verdad? Y yo siempre trato de fomentar esto, que dejemos de ver solamente a la inclusión, al impacto social, como algo sin fines de lucro, que depende solo de donaciones. Con todo respeto a las ONGs, no que es importantísimo igual ese trabajo, pero que solo depende de la voluntad de alguien que done algo o que es, no sé, un redondeo, un 2%, no. Yo creo que si le sacamos la tapa de eso, la inclusión explota. Y si hacemos ver al mercado, a las empresas de tecnología, a las grandes empresas, a los grandes gobiernos, que incluir posta, que es un tremendo beneficio para todos, no solo para la persona incluida en lo más mínimo, yo creo que podemos hacer una revolución en serio. Absolutamente. Absolutamente. Eso es una hipótesis. Hoy somos 12 personas en la empresa, tenemos alrededor de 10 clientes multinacionales, estamos creciendo las operaciones en el exterior. Y de vuelta, no les digo esto por un tema de lo que hacemos nosotros, sino que si lo pudimos hacer nosotros, es porque claramente lograr incluir es muchísimo más fácil de lo que lo hacemos parecer. Muchísimo más fácil. Porque si lo hicimos un par de locos que somos unos delirantes, que no sabíamos nada,
mucho de muchas cosas y que nos metimos a hacer esto por amor al arte y por fundamentalismo y por querer incluir a las personas que veíamos excluidas, claramente lo puede hacer cualquier empresa. Y por eso me pone muy contento que estemos en un evento como este. Muy contento. Porque es un tema que parece raro lo que estoy diciendo, pero hace 5 años a mí me costaba muchísimo ir a una empresa, a una plana gerencial de una empresa, por ahí por mi cara, ¿no? Pero digo, y que me escuchen cuando hablaba de inclusión. Pues claramente la revolución está sucediendo, ¿no? Yo creo que nosotros, mi único sueño es, como hoy, tecnólogo, persona de tecnología derivada del intento de empresario, hoy me dedico más a los negocios que a la tecnología, porque es lo que más me gusta, el desarrollo de compañías. Yo espero que mi aporte y el aporte del equipo de Asteroid, que son los verdaderos protagonistas, no yo, sea aportar a que esa inclusión y esa revolución se empujen lo más posible. No por nosotros, no por ganar dinero nosotros, ni por quedar bien nosotros en lo más mínimo, sino para probar un punto y que muchos vengan atrás y hagan grandes aplicaciones, grandes startups, grandes soluciones que realmente cambien el estándar y que dentro de muchos años, como hoy vos entrás a un local a la calle y decís, che, ¿cómo no tenés una rampa si estás en altura? Bueno, que dentro de no muchos años, de un par de años, entres a un local y digas, che, ¿cómo no tenés un servicio para atender a una persona sorda? ¿Me estás cargando? Ese es nuestro gran objetivo, ese es mi sueño. Digo. Y de vuelta, es mi sueño y siempre lo será, porque yo vi a mi vieja toda mi vida luchando para incluir a 30, 40 chicos por año y que se les preste atención, acompañándolos al médico, que no era parte de su trabajo, pero lo hacía igual. Y un poco mi sueño es que lo que soñó mi vieja durante mucho tiempo, que es una sociedad que no excluya más a las personas con discapacidad, no creo que lo resuelva yo, ni la empresa, ni ninguno de nosotros, pero al menos poder poner una semilla para que cada vez estemos más cerca de que eso deje de ser un problema. Ese es mi sueño y trabajo todos los días para eso porque es lo que más me divierte. De vuelta les digo, yo no vivo de esto, vivo de otra cosa, pero lo que verdaderamente me divierte hacer es esto. Y lo hago todos los días. Así que de mi lado lo único que me queda por decir es gracias por invitarme, gracias por organizar esto de verdad, porque sinceramente para mí es un honor estar acá y dar las palabras finales. Gracias por escucharme y a disposición. La verdad que yo lo digo de todo corazón, cualquier cosa que yo pueda hacer para ayudar a cualquier proyecto que incluya, es cuestión de escribirme o llamarme, cuentan absolutamente conmigo para eso. Así que nada, vamos para adelante con esta revolución de inclusión. Ojalá que no haya sido la charla más aburrida que hayan escuchado el día de hoy. Y nada, gracias también a ambas intérpretes por la paciencia. Yo hablo muy rápido, mi madre me ha retado muchas veces, por eso trato de hablar lento. Pero bueno, muchas gracias a ustedes también. Y nada, de verdad, gracias por el tiempo. Ojalá que podamos lograr construir una sociedad más inclusiva todos juntos. Gracias. La verdad que es un cierre precioso del Congreso. Creo que acá estamos asombrados todos por tu edad y con todo lo que has hecho y el trabajo que has podido realizar para la inclusión. Así que nada, nos resta ahora poder trabajar en un acuerdo para que la red de empresas inclusivas de Uruguay cuente con Ábrelo para todo el país, así que estamos en eso y esperamos verte pronto presencialmente acá en Uruguay. Por favor, cuenten con eso, 100%, y espero que sea hasta pronto y presencial la próxima. Claro, sí, contamos con eso. Muchas gracias, Edgar. Gran saludo. Muchas gracias por acompañarnos. A partir de la semana próxima van a quedar colgadas en el canal de YouTube de la red